Bueno, entonces copien. ¿De dónde vino el plano cartesiano? Por René Descartes, precisamente, que fue un filósofo de la época que le llaman el Renacimiento, así le llaman a esa época. Entonces aquí dice, René Descartes, retomando los trabajos previos de Pappus, Euclides y Apolonius, que eran filósofos griegos, todos estos, Pappus, Euclides y Apolonius. Entonces René Descartes introdujo el sistema de coordenadas rectangulares, así se llama el sistema de coordenadas rectangulares, y comúnmente se le llama plano cartesiano, mejor conocido como plano cartesiano. Bueno, entonces copien. Bueno, y también copien la figura y ahorita le explico. Bueno, si ya copiaron, entonces vamos a seguir. Ahorita explico. Entonces, ¿en qué consiste el plano cartesiano? Dice, consistente en dos rectas perpendiculares que se intersectan en un punto llamado origen. El origen es este de en medio, ahí está, este que se señala con P y que dice 0,0, ese es el origen, el punto rojo. Bueno, ese es el origen, donde se intersectan esas dos rectas perpendiculares. Perpendiculares, ¿qué significa? Que entre ellos hacen un ángulo de 90 grados. Sí, aquí espero que se vea que hacen entre ellos ángulo de 90 grados. Bueno, entonces dice, la línea horizontal le llamaremos eje X y a la línea vertical se nombrará eje Y. Ahí está, como aquí dice, la horizontal es la X y la vertical es la Y. Bueno, cópienlo. Bueno, entonces, si ya copiaron, bueno, entonces este es el plano cartesiano. También aquí está representado. Aquí, ahí está. Entonces, efectivamente, son dos líneas perpendiculares. Hacen entre ellos ángulo de 90 grados. Sí, por eso se forman cuadrados, porque el ángulo entre ellos es 90 grados. Y aquí están delimitados 4 cuadrantes que les llamamos, aquí en esta figura. Aquí dice que el primer cuadrante es este, el que está en la esquina superior derecha, es decir, este de acá, ¿sí? También espero que hayan copiado esto de primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante. Bueno, ¿cuál es la característica de cada cuadrante? Es que miren, bueno, lo voy a poner en la imagen. Es que en el primer cuadrante
todos las cantidades son positivas, es decir, tanto de x como de y. O bueno, o antes de decir eso, miren, todo punto, escriban eso, todo punto en el plano cartesiano, escríbanlo, todo punto en el plano cartesiano puede ser descrito por dos líneas, no, por dos distancias, perdón, por dos distancias. Toda cantidad, todo punto en el plano cartesiano puede ser descrito por dos distancias. Por dos distancias. Ahí está. Bueno, por dos distancias. Una distancia horizontal y una distancia vertical. Bueno, y bueno, y nada más déjenme ponerle aquí una etiqueta. Ahí está. Entonces, efectivamente, ay, aquí se veía, bueno, entonces miren, este punto de acá es descrito por dos distancias, una distancia en vertical y una distancia en horizontal. Ay, no. Ahí está. En este caso, ¿cuál es la distancia en horizontal? La que va del 0 a este punto, es decir, cuando yo trace un punto acá, le puedo trazar dos líneas, una horizontal y una vertical. La línea horizontal pues va a marcar una distancia horizontal. En este caso, en este punto A, ¿qué distancia es? Es 1, 2, 3. Ahí está, tiene una distancia horizontal que vale 3. Y una distancia vertical que ¿cuánto vale? Pues es la que va en vertical, es 1 y 2. Ahí está. Entonces, como su distancia horizontal es 3 y su distancia vertical es 2, sus coordenadas de este punto son, aquí dice, 3,2. Escríbanlo. Ahí al lado del A, así como está aquí, A y entre paréntesis, 3,2. ¿Por qué 3,2? Porque, como dije, la distancia en horizontal, ¿cuánto vale? 3. Y la distancia en vertical, ¿cuánto vale? 2. A ver, copiarlo. Esto de 3,2. Bueno, si ya copiaron. Y así todo punto en el plano cartesiano. Por ejemplo, un punto acá en el segundo cuadrante, este de acá, el que sigue después del primer cuadrante, es decir, en la esquina superior izquierda. Todo punto acá, y de igual manera tiene dos coordenadas. Ahí está, ese punto D va a tener dos coordenadas. ¿Cómo sabemos cuáles son las coordenadas? Cuando trazamos una línea horizontal y una línea vertical. Ahí está, así como lo he hecho. A ver, copien eso.
está. De igual manera tiene dos coordenadas, una vertical y una horizontal. El punto es descrito por dos distancias, la horizontal y la vertical. ¿Qué distancia horizontal de la línea horizontal? ¿Cuánto mide? De 0 a menos 1, pues sí es negativo porque se va a la izquierda. Si el punto se está yendo a la izquierda, entonces la distancia es negativa. Ahí está. Entonces, como va del 0 al menos 1, su distancia en horizontal es menos 1. ¿Y su distancia en vertical cuánto vale? Ah, pues es la distancia vertical, es decir, 1, 2 y 3. Ahí está, vale 3. Entonces, ¿cuáles son sus coordenadas? Son, aquí dice, menos 1,3. Porque es menos 1 a la izquierda, es decir, un paso a la izquierda, hacia el menos 1, como dice acá. Menos 1 y son 3 para arriba. 1, 2, 3. Ahí está, y es por eso que sus coordenadas son menos 1,3. Menos 1,3. Cópienlo. Bueno, sí, bueno, copien, que es menos 1,3. Bueno, si ya copiaron, y así todo punto en el plano cartesiano. A ver, por ejemplo, un punto acá, en el tercer cuadrante. Entonces, en el tercer cuadrante, voy a colocar un punto. Ahí está, ese punto G. Y ahí está, y esas son sus distancias horizontales y verticales de ese punto G, aquí. Entonces, ¿cuáles son sus coordenadas de este punto G? A ver, díganme. Bueno, entonces, ¿cuáles son las coordenadas? Ah, bueno, es primero la horizontal, primero la X. Entonces es menos 3, menos 2, efectivamente. Como dice acá, ahí está. Menos 3, menos 2. Entonces, cópienlo. Ah, bueno, aquí está, menos 3, menos 2. Bueno, pónganlo así como dice acá, el paréntesis al lado del punto. Así como dice acá, menos 3, menos 2. Ah, bueno, y son esas dos distancias, muy bien. Entonces precisamente por eso se llaman coordenadas rectangulares, porque forman un rectángulo, forman rectángulos como se puede ver. Por eso se les llama coordenadas rectangulares. Ah, bueno, y si ya copiaron, pues finalmente un punto en el cuarto cuadrante, este de acá. A ver aquí. Y vamos a trazar sus coordenadas para saber sus líneas horizontal y vertical, para saber cuáles son sus coordenadas. Ahí está. De eso, ¿cuáles serían sus coordenadas? 4 menos 3. 4 menos 3, efectivamente. Primero en X, primero en horizontal. La distancia es 1, 2, 3. 4 en X, paréntesis es 4, y en Y es muy bien. Porque es para abajo, menos 1, menos 2 y menos 3. Ahí está. Es 4, menos 3, como aquí dice. Muy bien. Entonces cópienlo como dice acá. Bueno, entonces sí, esta... Ay, no. Bueno, entonces sí, estos son los puntos en el plano cartesiano. Cualquier punto se puede describir por una coordenada X y una coordenada en Y. Ahí está. Entonces, bueno, entonces este es el plano cartesiano.
Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿No? Bueno, entonces sigamos. Bueno, entonces aquí es lo que decía Descartes. Descartes decía, copile, todo problema en geometría puede ser reducido a tales términos que para su construcción solamente necesitamos conocer antes de que copien. Pues a estas que dibujé, pues todo punto acá se describe por lo que mide esta horizontal y luego la vertical. Por eso del J es 4,3, porque la línea horizontal mide 4 y la vertical, como va hacia abajo, es 3, vale 3 su distancia, pero como va hacia abajo es negativa. Ahí está. Y de igual manera, si el punto va a la izquierda, es que su distancia horizontal es negativa. Y bueno, y si va hacia arriba, su distancia vertical es positiva. Pues aquí lo indican los números. En horizontal a la derecha es positivo, a la izquierda en horizontal es negativo. Hacia arriba es positivo los números y hacia abajo son negativos los números, así. Entonces así es como determinan esa distancia que decía Descartes. Bueno, copien esto. Bueno, entonces como dije, entonces aquí está lo que decía Descartes, y bueno, para ya el plano cartesiano ya construido, sería que todo punto en el plano cartesiano se puede representar con una distancia coordenada x y una distancia vertical coordenada y. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a ver cómo pongan como subtítulo distancia entre dos puntos. Pongan como subtítulo estos, distancia entre dos puntos. Bueno, entonces si ya lo pusieron, bueno, entonces miren, en el plano cartesiano, a ver, voy a borrar todo esto. Para calcular la distancia entre estos dos puntos, que es esta línea recta, se va a ocupar la siguiente fórmula. Anoten. La distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de... Vamos a ocupar dos fórmulas. Vamos a ocupar primero esta. La fórmula es distancia horizontal elevado al cuadrado más distancia vertical. Ahí no. Ahí está. Al cuadrado también. Y todo a su vez sacarle raíz cuadrada. Es decir, la distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de la distancia horizontal que hay entre ellos al cuadrado más la distancia vertical que hay entre ellos al cuadrado. Bueno, y sumarlos y sacarle raíz cuadrada. Bueno, copiarlo. ¿Cuál es la distancia horizontal entre el punto A y el B? Pues es la distancia entre la coordenada X del punto B y la coordenada X del punto A. ¿Sí? Es esta línea que puse acá. Que bueno, línea de acá, esta de acá. No importa el orden, también es la distancia horizontal. Es la distancia entre la coordenada A la coordenada X del punto B. No importa. Bueno. Y... ustedes sí remárquenla, si es posible de otro color. La distancia en vertical entre estos dos puntos. Pues es la distancia entre la coordenada vertical del punto A la coordenada vertical del punto B. Ahí está, del 2 al 3. Esto, el que está entre estos dos puntos. La distancia vertical que hay entre ellos. Y la distancia entre estos dos puntos es entre estos dos puntos. A ver, cópienlo. Otra vez,
¿Cuál es la distancia entre estos dos puntos? Es 6. Porque si contamos los pasos vamos a contar 6. Del menos 3 al 3. Es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es lo que podemos notar acá? Es decir, lo voy a señalar con el lápiz. A ver. Nada más voy a achicar tantito para que el lápiz, su grosor sea más grande. Ahí está. Ahora sí, ¿cuál es la distancia en horizontal entre estos dos puntos? Lo voy a señalar con el lápiz. Es 1, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí está. Entonces ustedes también hagan esta señalización y pónganle que la distancia es 6. Esa es la distancia entre esos dos puntos. Esto lo hago obviamente mejor en pizarrón, en presencial, pero pues bueno, ahorita estamos así. Entonces ahí está, son 6. Bueno, cópienle. Bueno, entonces esa es la distancia horizontal. Entonces vamos a poner la distancia entre estos dos puntos es la raíz cuadrada de la distancia horizontal al cuadrado más la distancia vertical al cuadrado entre esos dos puntos. Eso es lo que voy a poner en paréntesis. Bueno, ¿cuánto vale la distancia horizontal entre esos dos puntos? Acabamos de ver que es 6. Entonces aquí vamos a colocar 6. Ahí está. Más, ¿cuál es la distancia vertical que hay entre ellos? Vamos a contar ahora sí. Bueno, ¿cuál es la distancia vertical? ¿Cuál es la distancia en vertical que hay entre estos dos puntos? Pues es lo que va, exacto, es 1. Del 2 al 3, es decir, es un paso solamente. Entonces eso vale 1. Ahí está. Esa es la distancia vertical. A ver, copíenlo. Bueno, entonces ya copiaron. Entonces esa es la distancia vertical que hay entre ellos, es 1. Ahí está, y ya tengo los valores, ya tengo los números. Entonces ya podemos calcular la distancia que hay entre ellos. Bueno, entonces la distancia que hay entre ellos es igual a la raíz cuadrada de... Y vamos a elevar cada cantidad, la vamos a elevar al cuadrado. ¿Qué es elevar al cuadrado? Multiplicar por sí mismo 2 veces. 6 por 6 es 36. Más 1 por 1 es 1. Ahí está. Entonces la distancia es igual a raíz cuadrada de 36 más 1. ¿Cuánto es? 37. Ahí está. Esta es la raíz. Esta es la distancia entre esos dos puntos. La raíz cuadrada de 37. A ver, copien esto. Entonces, como dije, la distancia entre esos dos puntos, así es preferible que se escriba, como la raíz cuadrada de 37. Y ya en números, esto es 6.08. Ahí está. Ahí está, esa es la distancia que hay entre ellos. A ver, cópienlo. Hagan otro plano cartesiano. Ay no,